preciosa no debe sufrir. No, no. Cuídala, 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 dulce madre tierra. Hoy la contraseña es verte vivir. Gran herencia que nunca envejece, una alfombra de panes y peces, un regalo de Dios y un lirismo de emotividad. Maravilla, estructura perfecta, un hogar, verdadera riqueza, manantial de los días de gozo y de prosperidad. Cuídala, 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 tierra generosa, tu esencia preciosa no debe sufrir. No, no. Cuídala, 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 lleva de tierra. Hoy la contraseña es verte vivir. Y el agua es de todos, el aire es de todos, el río es de todos también. La playa es de todos, el mar es de todos, no hay nadie que pueda poseerlo. Un tweet, nuestra fama, mi ego o el saldo, nada de eso se puede comer. La lava, la nieve, el desierto, los polos y hasta nuestro corazón se va a derretir. Cuídala, 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 tierra generosa, tu esencia preciosa no debe sufrir. No, no. Cuídala, 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 dulce madre tierra. Hoy la contraseña es verte sonreír. Dulce madre tierra, empatia mi vida en verte revivir. Sí, dulce madre tierra, firmamos un pacto para hacerte feliz. Me asomé al final de la tierra, un derroche de amor y belleza, entre el bosque, las playas, la tundra, la selva y el mar. Nos movemos viviendo al revés, solamente se vive una vez, y esta tierra es el gran paraíso que puedes tener. Cuídala, 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 tierra generosa, tu esencia preciosa no debe sufrir. No, no. Cuídala, 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 dulce madre tierra. Hoy la contraseña es verte vivir. Gran herencia que nunca envejece, una alfombra de panes y peces, un regalo de Dios y un lirismo de emotividad. Maravilla, estructura perfecta, un hogar, verdadera riqueza,
Buenas tardes. Perdonad que no tenía enchufado el micrófono. Bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de webinar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que organizamos desde el área de voluntariado y cooperación de Cáritas Diocesana de Cuenca. La sesión de hoy lleva por título Medio ambiente y sostenibilidad, desafíos para el cuidado de las personas y la casa común, nuestra tierra. Mi nombre es Elisa Bayo y en el equipo de esta sesión están los compañeros Sonia Matas y Gustavo Pérez. Como venimos recordando, este ciclo pertenece al proyecto de Educación para el Desarrollo Objetivo Planeta 2030, subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es un proyecto con el que acercamos los ODS y la Agenda 2030 desde un punto de vista muy práctico a los conquenses. Os queremos hacer unas indicaciones técnicas. La primera es que desde ya mismo podéis escribir vuestras preguntas y comentarios en el chat. También que tenemos una brevísima y muy sencilla encuesta de evaluación de esta sesión que os pedimos que rellenéis. La vamos a publicar en el chat en el turno de preguntas. Y también os recordamos que la webinar la grabamos y que mañana os la vamos a pasar con un enlace de YouTube por el mismo canal por el que os inscribisteis. Como sabéis, esta tercera webinar, como hemos mencionado antes, lleva por título Medio ambiente y sostenibilidad, desafíos para el cuidado de las personas y la casa común, nuestra tierra. Y nos hace muchísima ilusión esta sesión de hoy, donde vamos a abordar el tema de la ecología, el cambio climático y la relación que hay con la pobreza. Os recordamos, en la primera sesión que hicimos en el pasado mes de noviembre, la dedicamos a los ODS de pobreza y desigualdad. Y esta vez queremos sumar la mirada de cómo el deterioro del medio ambiente también está causando grave perjuicio a los más vulnerables y queremos añadir ese punto de vista de la acción desde nuestro ámbito más cercano, como es la provincia de Cuenca, nuestros barrios y nuestros pueblos. También de inicio queremos mandar un saludo porque en cada sesión tenemos más inscritos, también desde la Administración Pública, desde la Junta que hemos mencionado antes, y para esta tarde nos acompañaba también el Delegado de Desarrollo Sostenible. Y bueno, para hablarnos de todo este tema, contamos esta tarde con Martín Lago Azqueta, que es técnico de Asia-Pacífico de Cooperación de Cáritas Española. Martín es biólogo, ya desde joven ha estado relacionado con los temas de cooperación. Empezó como voluntario con los salesianos en Mozambique y como cooperante conoce muy bien la realidad de países como Etiopía, donde trabajó con Cruz Roja, Costa Rica, Haití, donde desarrolló su labor en el terremoto de 2010 y también en los países del Sahel. Lleva en Cáritas desde el año 2009 y su formación y trabajo también la ha conducido a estar en el seguimiento de las negociaciones climáticas, asuntos de sostenibilidad y desde el año 2015 al trabajo de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si sobre la ecología integral relacionada con la cooperación fraterna. Por ello también le hemos pedido que en su charla de hoy incluyera unas pinceladas sobre esta carta. La intervención de Martín será de unos 40 minutos, por lo que tendremos luego un cuarto de hora para compartir las preguntas y inquietudes que nos manifestéis por el chat. Pues Martín, te damos la bienvenida y muchísimas gracias por tu disposición y querer compartir con nosotros esta tarde. Tuya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias a vosotras y a todo el mundo por invitarme a esta charla. Si podéis silenciar, ahí está, fenomenal. Muchísimas gracias. Voy a compartir una presentación así cortita que he hecho. Y muchísimas gracias por la invitación y por participar en este ciclo de webinars sobre cuidado, sobre los ODS. A ver, ahí esto se ve ya, ¿no? Bueno, la charla de hoy va sobre el vínculo entre el cambio climático, la ecología y las situaciones de pobreza que vemos en nuestro día a día y concretamente en el trabajo de Cáritas. Yo quería empezar un poco comentando el concepto de ecología, porque la charla de hoy consiste un poco en cómo la ecología, que es la ciencia que estudia la casa, oikos es casa en griego y logos es ciencia, ¿no? Entonces, ecología sería la ciencia que estudia nuestra casa, el espacio donde habitamos, el hogar. No es muy acorde al modelo económico que estamos llevando a cabo, ¿no? La economía es la gestión de la casa. Entonces, en los últimos años se ha avanzado mucho
en el conocimiento de nuestra casa común, del mundo que vivimos, y esta primera diapositiva trata de mostrar esto. Esto es un esquema que hizo el Foro Económico Mundial sobre los vínculos entre los principales problemas que observamos, y abajo vemos los problemas ambientales, así como en azulito, y las relaciones que existen entre este grupo de problemas, después los problemas sociales en naranja, como la seguridad alimentaria, el acceso al agua, el reto demográfico, la disparidad económica, la migración, están muy vinculados a problemas ambientales y a su vez influyen sobre problemas económicos en verde y problemas geopolíticos en amarillo. Entonces vemos como está todo muy relacionado, y si vamos al detalle, pues vamos viendo, pues según el tamaño de las bolitas, vemos la probabilidad de que ocurra y luego el impacto que tienen, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, el cambio climático tiene una gran posibilidad de ocurrir o está ocurriendo y tiene un impacto también importante. La seguridad alimentaria es algo menor que la seguridad hídrica. Parece que la seguridad hídrica va a tener un impacto mayor, al menos en el corto plazo. Bueno, es un esquema muy interesante y me parecía bien como para introducir el tema, ¿no? Y entonces, en este contexto es donde se formulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es de lo que estamos hablando. Y esto es un acuerdo que se establece entre las naciones para hacer que el conjunto de la humanidad avance hacia una serie de objetivos como el fin de la pobreza, que no haya más hambre, que haya un cierto grado de salud y bienestar, que haya una educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, y así hasta 17 objetivos. Lo que vamos a hablar hoy en realidad toca muchísimos de ellos. Yo diría que prácticamente todos, porque la crisis ambiental y la ecología está en la raíz de los problemas que provocan, por ejemplo, la pobreza, el hambre, el acceso a la energía, el cambio climático, la vida submarina. Hay muchísimos, yo diría que todos los objetivos que se plantean desarrollo sostenible tienen o están condicionados por el medio ambiente. Por tanto, y en este contexto es en el que el Papa Francisco nos manda un mensaje en forma encíclica, que es Laudato Si. No es una cosa que se invente él, en realidad es un tema que desde la Iglesia siempre o tiene importantes antecedentes, como por ejemplo en 1987 la solicitud de Rei Socialis, o más recientemente el Papa Juan Pablo II en el Centésimos Annus también habla del vínculo que existe entre los estilos de vida y el medio ambiente. Por tanto ya existía una preocupación, ¿no? Entonces el Papa Francisco da un paso más, digamos, en esta línea que ya se había iniciado. Lo que habla, luego volveremos sobre la encíclica, pero el tema central y lo que nos ocupa hoy es la crisis socioambiental. ¿Qué entendemos por crisis socioambiental? En la propia palabra lo dice, ¿no? Es una crisis social y ambiental. Como hemos visto en el primer esquema, todo lo ambiental está muy ligado a lo social, y con esta pequeña imagen quería explicarlo un poquito más. El cambio climático, la crisis de biodiversidad, la desertificación, la contaminación por basuras y el colapso de ecosistemas son efectos de una misma crisis ambiental que está siendo provocada por el hombre y que está muy relacionada, y que provoca finalmente un colapso de ecosistemas del cual el hombre depende. Entonces, en esta imagen me parecía muy interesante porque vemos un pescador que probablemente vive de este lago, pescando, digamos, y el cambio climático que puede hacer que haya un régimen distinto de lluvias y por tanto haya menos agua. Por lo tanto, todo este bosque podría desaparecer debido a la falta de agua.
La biodiversidad condiciona también que todo esto, vemos la masa de árboles no sea tan variada y no haya tantos animales, sino que imaginemos, por ejemplo, que esto es un cultivo de árboles para madera, probablemente no hubiera tantos animales y al no haber tantos animales tampoco habría peces en el lago. O sea, los ecosistemas son sistemas complejos integrados por muchos elementos que funcionan como una maquinaria que se retroalimenta. Si eliminamos la biodiversidad, muchos ecosistemas se caen, colapsan, no son capaces de mantenerse productivos. Lo mismo pasaría con la desertificación o la contaminación, podrían amenazar el sistema. O sea, al final, todos estos diferentes facetas de la crisis ambiental terminan por provocar un colapso del sistema natural que pasa a no prestar el servicio ambiental del que dependemos, del que depende este pescador, pero también nosotros como sociedad dependemos de que haya manantiales de agua potable, de que haya un aire respirable, de que el ciclo del agua y del nitrógeno funcionen y, por tanto, podamos seguir utilizando, digamos, todo lo que la naturaleza nos presta, ¿no? Entonces, esto es lo que dice la Laudato Si, dice: la regeneración del medio ambiente y el deterioro de las fuentes de vida, tierra, agua, bosques, aire y clima, están estrechamente vinculados con el aumento de la pobreza y la exclusión social. No estamos delante de una crisis social económica de un lado y una crisis ambiental del otro, sino de una sola y compleja crisis socioambiental. Y esta es la idea central que nos trae hoy aquí y que queremos poner sobre la mesa en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Si el objetivo primero es que no exista la pobreza, tenemos que trabajar también porque exista un medio ambiente funcional y preservar el patrimonio natural, porque de otra manera estaremos profundizando procesos de empobrecimiento. Aquí lo vemos de nuevo. En esta imagen vemos en el plano del fondo, digamos, los 4 elementos de la crisis ambiental. Arriba vemos el cambio climático provocado por esta industria que emite gases de efecto invernadero, la desertificación por procesos extractivos de madera, por eliminación o aumento de la frontera agrícola, que muchas veces estamos poniendo a producir con la agricultura tierras que son bosques, y eso es el avance de la frontera agrícola. Vamos eliminando espacios naturales y avanzando en nuestros cultivos. Abajo vemos también la contaminación de aguas y vemos también me ha gustado la imagen de los plásticos, porque la contaminación tiene muchas formas y probablemente una de las más recientes es la contaminación por microplásticos, que es todos los plásticos que utilizamos que finalmente se van degradando, pero no se degradan del todo, se quedan como partículas pequeñitas. Esas partículas terminan en el agua y terminan siendo comidas por el plancton o por los peces y terminan contaminando a los seres vivos desde dentro, digamos, por el microplástico, ¿no? Entonces, todos estos 4 elementos de deterioro ambiental contribuyen a la pobreza. ¿Y cómo? Pues vemos el pescador que coge el pescado y no el petróleo, o es un pato, no estoy seguro, no, es un pato. Vemos también procesos, desastres naturales agravados por el cambio climático. También vemos conflictos humanos como el del coltán en el Congo, pero muchos otros están relacionados con la gestión de recursos naturales y que están en manos de unos pocos y que no dudan en emplear la fuerza por mantener su privilegio. Y también vemos conflictos sociales como lo que está pasando en la Amazonía, con todo el tema de extractivismo, de construcción de presas, etc. Entonces, la crisis ambiental provoca crisis social y pobreza. Esto es el mensaje fundamental de hoy y los ejes que atraviesan la encíclica, que sería como principal idea la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta,
la convicción de que todo el mundo está conectado, los procesos, la problemática social está interconectada, no se puede obviar y decir, bueno, tampoco el proceso de contaminación, el proceso de avance en la frontera agrícola, el proceso de provoca pobreza y exclusión. En la encíclica también existe una crítica al paradigma y las formas de poder que derivan de la tecnología y una invitación para buscar otros modos de entender la economía y el progreso. Y esto es un poco ya la parte más propositiva, ¿no? Y por último cierra con un enfoque no tan práctico, digamos, de no trabajar desde la ecología y desde la sostenibilidad impide el progreso, pero también existe una dimensión ética y del valor intrínseco de los seres vivos y del valor propio de cada criatura. O sea, también habría una dimensión espiritual que habría que considerar. O sea, no es solamente que sea necesario, que nos es conveniente, es también que es lo justo, estamos en un momento de la historia de la humanidad en la que nuestras decisiones hoy pueden condicionar que mañana exista o no exista determinada especie o determinado recurso para las generaciones futuras. Por lo tanto, no es solamente una cuestión práctica de economía y de gestionar nuestra casa de forma lógica, ¿no? Cabal. Es también una cuestión de gestionarla bien para que le llegue al que viene detrás. Bueno. Y ya entramos en la fase un poco más propositiva de la presentación, que sería qué es lo que proponemos desde Cáritas, ¿no? Y qué es el modelo por el cual trabajamos. Trabajamos por una economía al servicio de las personas, que ponga a la persona en el centro. ¿Y esto qué significa? Significa que el modelo de desarrollo económico tiene que ser sostenible y, por tanto, tener tres patas. La pata social, la pata económica, de sostenibilidad, y la parte medioambiental. Entonces, cuando diseñamos una actividad económica, tenemos que planteárnoslo en estos términos. ¿Es sostenible económicamente? Quiere decir, ¿nos va a dar un rendimiento financiero como para que esto funcione? Correcto. Pero también si es sostenible socialmente. ¿Qué impacto social va a tener esta medida o esta empresa que voy a montar? ¿Es socialmente adecuada? Sí, en ese caso es equitativo. Y luego nos planteamos la parte ambiental. Nuestra empresa, nuestra actividad económica es medioambientalmente sostenible, por lo tanto es viable en el futuro, sí. Y si es socialmente aceptable y además medioambientalmente sería vivible. Quiere decir, hasta ahora nos estábamos planteando probablemente muchas decisiones económicas exclusivamente por la parte más economicista, más desde el punto de vista de la remuneración o del beneficio inmediato económico que podemos conseguir. Pero no hemos tenido en cuenta, en muchos casos, el impacto social de esta decisión o el impacto medioambiental. Lo que estamos defendiendo y lo que creemos que hay que promover son procesos de desarrollo que sean sobre todo ambientalmente y socialmente sostenibles. Y esto sería una economía justa y sostenible. El concepto de economía circular está muy en la línea de esta economía, estos tres pilares de sostenibilidad, y es un concepto relativamente nuevo, pero no tanto, que digamos que surge como una reflexión respecto al modelo tradicional, que ha sido un modelo lineal, en el cual se sacan los recursos de la naturaleza o del territorio, se pasa por diferentes procesos de fabricación, utilización, finalmente se utiliza y se tira. Y se vuelve a sacar otro nuevo recurso y así es un movimiento lineal. Lo que plantea la economía circular es utilizar los recursos dentro del propio ciclo económico para evitar seguir sacando materias primas, sobre todo recursos no renovables del territorio, y seguir tirando basuras o desechos no utilizables como desecho, ¿no? Entonces plantea
desde un rechazo de las materias primas y utilizar todo un montón de sistemas de reciclaje para reutilizar y alargar todos los productos, que esto se aplica tanto a bienes como a servicios, como a, en fin, sería aplicable a muchos campos, ¿no? Entonces, se rediseña, se redefine los productos para durar más. Se reduce, por tanto, el proceso de producción y se reutiliza mucho, por tanto, se aumentaría mucho todo lo que es la reparación y la reutilización de productos. Y finalmente, cuando ya llega al fin de la vida útil, que se trata de que sea larga, se recoge y se reutiliza a diferentes niveles, ¿no? Lo mejor sería reutilizarlo tal cual, como para volver a empezar otro ciclo de vida, pero también se puede sacar piezas o el último paso sería sacar materias primas. Imaginemos un ventilador. Lo mejor que se puede hacer con un ventilador que ya no utilizamos es venderlo de segunda mano, digamos, que le empiece a utilizar otro tal cual. Si no, sacarle las piezas y que esas piezas sean útiles para fabricar otros ventiladores. Y ya lo último, utilizarlo como chatarra y utilizar el metal para convertirlo en otra cosa, a lo mejor en un coche o en lo que sea, ¿no? Entonces sería, en vez de, y evitas la minería del acero, del aluminio para fabricar el ventilador. O sea, esto sería un poco el concepto de economía circular. Es un concepto muy interesante y la verdad es que se está utilizando mucho, por ejemplo, para los móviles se está empezando a utilizar mucho y para muchos aparatos eléctricos, pero también para ropa, para todo. Y esta ya es la última. El punto que nosotros buscamos es qué podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, nuestro lema sería esto: piensa globalmente, actúa localmente. Entonces nos planteamos dos líneas de trabajo desde las instituciones. ¿Cómo podemos trabajar para fomentar este proceso? Sería desde las políticas sectoriales adecuadas. Pero cuidado, es muy frecuente que se formulen políticas sectoriales adecuadas respecto al medio ambiente o respecto a temas sociales, pero luego no existe una coherencia de políticas. Por lo tanto, a veces se avanza mucho en un tema social, pero luego no existe una política integral que acompañe y que perpetúe ese cambio que hemos hecho y finalmente, debido a que no hay una coherencia de políticas, se retrocede en el camino andado. Imaginemos que, no sé, un proceso de integración de unas familias, estás trabajando con un sistema de rentas garantizadas para conseguir que estas familias pues accedan a un nivel de vida digno, pero luego, debido a que no hay una coherencia de políticas en el tema de vivienda, esta familia no tiene acceso a una vivienda adecuada o pierde la que tiene y vuelves atrás no solamente es un tema de que haya unas políticas sectoriales adecuadas, sino que también el conjunto de las políticas estén armonizadas para provocar un impacto. Y luego, desde lo individual, obviamente, y esto también viene desde la encíclica, el Papa Francisco nos pide que hagamos un proceso de conversión ecológica que implicaría replantear nuestro patrón de consumo, nuestra forma de vida hacia una mayor simplicidad. Y es algo que mucha gente hace, pero también hay que acompañarlo de una participación política, porque muchas veces también, si no, al final es un poco camino incompleto. Es muy importante que nos planteemos nuestro propio estilo de vida, pero también es importante que tengamos una participación en la sociedad que acompañe este cambio y que anime a otros a seguir esta vía. Entonces, digamos, entre las dos vías, nuestro trabajo interior, personal, hacia un patrón sostenible y una actitud social constructiva también de participación política hacia que promueva también estas políticas adecuadas, así es como se conseguiría un impacto. Y ya está. Esto es lo que venía yo a contar. Al final,
creo que me han sobrado unos minutos. He dejado mi correo electrónico por si alguien está interesado en profundizar en algún tema, es melago.ssgg. Y bueno, y os animo a ser parte del cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Pues vamos a ver con las preguntas. Tenemos una de Javier. Dice que gracias por esta tarde tan amena. Dice, me pregunta, un ejemplo de mejora ambiental, o así nos lo venden, son los coches eléctricos, no contaminan a la hora de movernos por las ciudades. Pero estos coches que tienen muchos componentes que no cuidan el medio ambiente, las baterías de litio. ¿Qué va a suceder cuando haya millones de baterías que son reutilizables? ¿Dónde irán los componentes de estos vehículos? Lo veremos en países más empobrecidos. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. A mí me parece que sí, que tiene mucha razón. Está muy bien el plantearse, a veces hay algo que llaman falsas soluciones, ¿no? Muchas veces nos planteamos cómo desde la tecnología nos pueden llegar soluciones técnicas a los grandes problemas que veíamos al principio, ¿no? Y este puede ser uno, es decir, ¿cuál es el problema de los coches? Digamos, el problema es la contaminación que producen y que estamos consumiendo petróleo y esto provoca el efecto invernadero. Pues la respuesta ha sido rápida. Ha dicho, bueno, pues inventemos unos coches que no emitan gases de efecto invernadero y efectivamente el coche eléctrico no emite ningún gas. Más que en la fabricación. Obviamente también hay que tener en cuenta que el proceso de fabricación de un coche es muy intensivo en energía y en materiales y por tanto contamina. Luego durante la vida útil del coche no contamina menos, pero efectivamente cuando al final de la vida útil este coche se tira, si no se recicla, si no se hace un uso de los materiales, sería una falsa solución. Nosotros estamos abogando por una solución más dirigida a un cambio de estilo de vida, una solución que transforme nuestro estilo de vida hacia un patrón más sencillo y menos intensivo. Sería a lo mejor que no todas las familias tuvieran un coche, que fuéramos capaces de compartirlos o que fuéramos capaces de ir más en bicicleta. Por poner un ejemplo sencillo. Muy bien, dice esta persona, dice baterías no reutilizables, que se había confundido al redactarlo. Otro comentario de Fernando dice, gracias por esta charla, Martín. De momento no tenemos más preguntas. Martín, yo sí te quería preguntar un poco el enfoque este que cada vez suena más, ¿no? De que las personas en los países empobrecidos son quienes más están sufriendo ya las consecuencias del cambio climático por sequías, desplazamientos, enfermedades. ¿Y cómo percibís vosotros, bueno, tú desde tu ámbito, ¿no? Si se percibe que socialmente aquí hay como una concienciación verdadera de esa situación o que aquí nos vamos a concienciar más cuando nos toque más de cerca cuando se da también además esa situación de que en los países empobrecidos, que son quienes menos contribuyen al cambio climático, por otro lado son los que más lo están sufriendo. Sí. Yo en el trabajo que hacemos en cooperación internacional es una realidad evidente. Las personas con las que trabajamos dependen absolutamente de los servicios ambientales, quiero decir, no tienen agua potable, no tienen agua por cañería casi nunca, entonces dependen de agua de lluvia o de ir a un río donde se beben ese agua. Y si ese río baja contaminado, esa población digamos, está vendida, ¿no? Y esto es el ejemplo del agua, pero también la mayoría son agricultores. Entonces, con un proceso de lluvia errática, de cambio climático, de pérdida de animales y de polinizadores, el impacto que esto tiene sobre la agricultura familiar, que es la que se lleva a cabo en estos países, es evidente.
Y yo creo que sí que existe una concienciación fuerte en España de esto, y que cualquiera que conozca un poquito el campo, que tenga un mínimo de sensibilidad, se da cuenta de cómo el cambio climático está afectando a la vida en las zonas rurales, o así más cercano a la naturaleza. Y esto, cuando tu sustento depende de eso 100%, puede llegar a ser dramático. O sea, un agricultor que depende absolutamente de su cosecha, cuando le viene un granizo, cuando le viene una inundación, es un auténtico drama. En España, afortunadamente, tenemos seguros agrícolas, pero en el resto del mundo es una cosa rara. No existe, o hay estamos empezando a trabajar con seguros muy pequeñitos que se cotizan a lo mejor $10 al mes y luego te pagan 100 o $200 cuando llega el desastre. O sea, pero es una forma al final de gestionar el riesgo, ¿no? Pero, digamos, hay una relación evidente. Y luego, en el entorno urbano también existe una relación evidente, pero a lo mejor distinta, que sería la vulnerabilidad que tiene una persona en pobreza en un entorno urbano respecto a un desastre, el que sea, es enorme comparado con una persona que tiene una renta normal. Yo tuve la suerte de trabajar en Haití cuando fue el terremoto, y en Haití, en un entorno urbano, en Puerto Príncipe, la gente vivía en unas condiciones tremendas que yo no había visto en mi vida. Y en una sola tarde murieron 300.000 personas en un terremoto. Y eso es exclusivamente debido a la pobreza, porque esas personas vivían en unas condiciones con unas casitas hechas con 4 ladrillos, con unas chapas y tal, y se cayó todo, se caían las laderas de casas, se derrumbaban unas sobre otras. Y murió muchísima más gente, pero exclusivamente debido a una vulnerabilidad altísima, debido a las condiciones de pobreza en las que vivían. Eso mismo al mes pasó en Chile y no murió nadie, porque en Chile llevan ya mucha experiencia de efectos sísmicos y de construcción antisísmica, y tienen otra situación que no es la que había en Puerto Príncipe. Entonces, esto mismo es el ejemplo de Puerto Príncipe del terremoto, pero está pasando con tifones, con inundaciones. Vemos una y otra vez cómo las personas más pobres que viven en situaciones de vulnerabilidad, cuando llega un tifón, cuando llega una inundación, lo pierden todo, incluso pueden perder la vida. Mientras que una persona como nosotros, puede que se te lleve el coche la inundación, pero tú nunca pierdes la casa. Sí. Mira, Fernando Foncillas, compañero de cooperación, dice: muchas gracias, Martín. En tema de legislación estamos apostando por el tema de la ley de diligencia debida desde la iniciativa de Enlázate por la Justicia. Para quien no lo sepa, Enlázate por la Justicia es el grupo de cooperación de entidades de Iglesia, lo formamos entidades de Iglesia. A nivel europeo también se está trabajando en este sentido, y a nivel mundial se está trabajando el tratado vinculante. Y otro comentario más de Fernando, dice: creo que hay una idea que tendríamos que interiorizar en este momento histórico, y es que el hombre es tierra igual que una roca, un árbol o un animal. Somos tierra y estamos hablando de nuestra casa, y más aún de nosotros mismos cuando hablamos de los ecosistemas. Y terminamos así en lo que ha aparecido en pantalla: cualquier daño que hacemos a la casa común nos lo hacemos a nosotros mismos. Muchas gracias. No tengo nada que añadir, estoy totalmente de acuerdo, y muchas gracias por el aporte. Y también hay una pregunta de Fidel, dice: ¿en qué posición se ocupan las industrias si la mejor opción es usar coches eléctricos para menos contaminación? La industria tiene un papel fundamental en todo este cambio, y yo estoy seguro que bueno, ya lo saben. En realidad, el cambio que estamos proponiendo es un cambio desde un modelo lineal de producción y consumo hacia una economía circular. La industria tiene un reto y una oportunidad muy buena
en acompañar y promover este paso hacia la economía circular y hacia un paradigma mucho más sostenible. Y creo que, potencialmente pueden conseguir los mismos beneficios o más, y además acompañar un beneficio social en forma de mayores puestos de trabajo, de un reto también en el diseño. Creo que es como una nueva revolución industrial la que se está proponiendo, y creo que la industria tiene un papel fundamental. Realmente, de hecho, ya hay muchas iniciativas bueno, en cuanto al diseño de productos, en cuanto a patentes, en cuanto a utilización de partes de un producto en otros procesos distintos. Creo que vamos, la industria tiene un papel muy importante. Lo único que tendría menos futuro, digamos, sería la industria extractiva, que evidentemente es una cosa de las que vamos saliendo. Es un poco como la transformación en el campo energético. En el campo energético hemos pasado de trabajar con materias primas no renovables o renovables. Estoy pensando en la leña, por ejemplo, es un recurso renovable, pero hacia las energías renovables. Entonces, ¿qué tiene que hacer la industria del carbón? Pues nada, desaparecer. Pero el potencial que tiene la industria de fotovoltaica o mareomotriz o eólica es inmenso. Entonces, la industria que tiene que hacer moverse desde la extracción de carbón hacia la construcción de molinos de viento, el diseño de sistemas de placas de energía solar, etcétera. Creo que es mucho más interesante y tiene muchísimo más recorrido en cuanto a la mejora tecnológica y a la cantidad de empleo que puede producir. Por lo tanto, creo que sí, que la industria tiene muchísimo que decir. Pero no solamente la industria, también todo el tejido económico, todo lo que va después de la industria, desde los transportistas, proveedores y consumidores, que tenemos un papel muy importante. A lo mejor, bueno, seguimos animando a hacer preguntas. De momento no tenemos ninguna más. Martín, a lo mejor, bueno, estamos metiendo un pie un poquito en la charla que queremos, que vamos a programar para el mes de mayo, que va a ir sobre producción y consumo responsable y comercio justo. Y ahí, pues, bueno, haremos un poco más de incidencia sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, también un poquito sobre el 8. Pero sí que es interesante abrir este melón un poco porque está muy vinculado, ¿no?, a cómo desde la acción pequeña en un ámbito local se puede contribuir a poner ese grano de arena para esos cambios globales. ¿Cómo percibís también un poco la concienciación de la industria y del sector privado y también político, ¿no? Porque a lo mejor la concienciación ciudadana puede llegar un poquito más pronto, no lo sé, y no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que el cambio político viene cuando el cambio social ya existe. Entonces, es posterior, digamos. Lo primero sería un cambio social que parte desde el individuo, desde la acción colectiva, y a partir de ahí, digamos, el político, yo veo como que funciona un poco más a demanda de lo que la sociedad espera. Entonces, cuando la sociedad demanda un cambio hacia patrones más sostenibles, cosa que yo creo que ya está ocurriendo, y muchísimos programas políticos incorporan este elemento de sostenibilidad. Bueno, también en las políticas europeas existe desde hace mucho, y la última reforma de la política agraria común, por ejemplo, profundiza en esta línea una vez más. Y también hay una directiva europea sobre la obsolescencia programada. O sea, creo que ya existe una inercia que es evidente a nivel europeo. A lo mejor en España también lleva años, pero digamos con menos fuerza. Y el cambio a nivel político se va adaptando a lo que la sociedad le demanda. Cuando la sociedad demanda más políticas más inclusivas, tanto en lo social como en lo ambiental, bueno, en cualquier ámbito, ¿no? La política es un poco lanza ofertas a lo que la sociedad le solicita.
Y esta visión llevada a los países empobrecidos, Martín, porque se oye mucho también esto de bueno, los países enriquecidos que os habéis estado desarrollando en décadas anteriores, desde la revolución industrial, los países empobrecidos que empiezan el desarrollo, ¿no? De ahora nos toca, la frase esta que se dice mucho de, bueno, ahora nos toca a nosotros, ¿no? El riesgo de cometer los mismos errores y el de continuar contaminando más, ¿no? Bueno, siguen saliendo las cifras y prácticamente con un minimísimo respiro que la pandemia ha dado a las emisiones de CO2 en algunos sitios, la realidad es que se sigue aumentando la contaminación, ¿no? Entonces, un poco ahí cómo se ve eso. Pues efectivamente, los niveles de contaminación, sobre todo en cuanto a gases de efecto invernadero, es verdad que con la pandemia bajaron y hubo gran expectación a ver hasta qué punto podían llegar a bajar, pero efectivamente recientemente ha salido otro informe que dicen que ya hemos vuelto a los niveles, bueno, hemos superado los niveles previos a la crisis del coronavirus, que es malísima noticia, claro. Entonces, claro, en este contexto, como tú bien dices, los países en vías de desarrollo dicen, bueno, yo que no he contribuido históricamente al cambio climático y que encima tengo recursos naturales y cada vez más capacidad de industrializarme, quiero poderlo hacer, no quiero ningún límite ambiental o legislativo para poder desarrollar mis... Entonces, la respuesta que está habiendo desde los acuerdos de París y desde la política climática es que los fondos climáticos deberían ser capaces de financiar ese camino de desarrollo por una vía de sostenibilidad y no de extractivismo desenfrenado, digamos, como el que llevamos a cabo nosotros en la revolución industrial, que se basó todo en carbón. Entonces, evitar la extracción de carbón y la quema descontrolada de combustible fósil y financiar desde los países desarrollados procesos más limpios que lleven a la misma industrialización, digamos, sorteando los caminos o los errores que cometimos nosotros. Entonces, esto está bien como idea, pero también se tiene que materializar en lo económico y con fondos de verdad. Y ahí es donde estamos fallando. El plan está hecho y la lógica, digamos, el consenso existe en este planteamiento, pero lo que no existe son suficientes fondos y menos aún que sean accesibles para financiar el proceso de desarrollo de forma limpia. De todas formas, ya existen, por ejemplo, en generación de energía, el kilovatio generado con energía solar es más barato que el kilovatio generado con petróleo. Entonces, hay cosas que ya se están quedando obsoletas. O sea, ya, también depende de cuánto cueste el barril de petróleo, porque cada vez es más caro, porque cada vez hay que bombear de más profundo. Los yacimientos están por ejemplo, hay muchos en el círculo polar ártico. Entonces, es muy caro sacar determinados recursos. Entonces, por eso cada vez la energía solar va siendo más competitiva y ahora ya llega a un punto en que lo barato es la energía solar. Entonces, por ahí al menos también hay una realidad que es innegable y no se van a llevar, o sea, en el aspecto energético en concreto, no vamos a ir por el mismo camino. Otra cosa es que en aspectos de utilización de materiales, por ejemplo, el litio para las baterías, hasta que no se invente otra cosa, el litio sí que está siendo, o el coltán, son materiales muy preciados y que están alcanzando valores muy altos y están provocando también conflictos por el acceso a esos recursos, ¿no? Entonces, una vez más, habría que reforzar todos los procesos de economía circular para que la demanda de esos materiales no sea tan alta y poder moderar el consumo de ese y que no sea tan caro, digamos, que no genere tanto beneficio. Entonces, bueno, es un poco complejo, no hay una respuesta así fácil para ver cómo se soluciona esto, ¿no? Pero bueno,
la idea general sí que es que hay que trabajar en procesos de economía circular y que eso nos beneficia a todos y que no podemos olvidarnos de que el impacto ambiental y la crisis ambiental perjudica a los más pobres, porque nosotros a lo mejor no lo sentimos tanto. Una persona que vive en una ciudad, que tiene un salario normal y tal, dice, bueno, yo no veo tanto problema. Aquí siempre ha habido contaminación y nadie se ha muerto. Esto se ha dicho. Entonces, no es real. A lo mejor a nosotros no nos ha afectado, pero a la gente más vulnerable le afecta muchísimo más y sí está afectando a nivel global. Entonces, hay que tener un poco una visión un poco más global, como decíamos antes, actuar localmente en nuestra casa, en nuestro ámbito, pero también tener una visión global y ser consciente del mundo que nos rodea y de los impactos que tiene nuestra actividad. Mira, Fernando Foncillas nos dice también una pregunta, dice, respecto al Ministerio de Transición Energética, Transición Ecológica y Ley de Cambio Climático en España, ¿cómo valoras que estamos en el camino de los ODS para el 2030? Bueno, yo valoro que queda mucho trabajo que hacer y que al menos, bueno, se apunta en la dirección correcta, pero queda muchísimo trabajo. Partimos con mucho retraso en todo este camino y se están encontrando muchas dificultades porque el camino es complejo y hay que superar muchos obstáculos. El reto que nos planteamos es enorme, es una revolución o es un cambio muy grande respecto a los planteamientos económicos mismos. Hemos planteado esta mañana estaba yo pensando en la presentación de hoy y me vino a la cabeza un artículo que había que se llamaba La nave espacial Tierra y que hablaba un poco de la economía del cowboy y la economía del astronauta. Entonces hablaba cómo hasta el siglo XX, bueno, desde la Revolución Industrial hasta el siglo XX, habíamos tenido una percepción del mundo como una fuente inagotable de recursos. Y todo nuestro diseño económico partía y se basaba en que la tierra era una fuente inagotable de riqueza y sumidero infinito para nuestros residuos. Y todo se tiraba al mar y el mar se lo tragaba todo y ahí no pasaba nada. Y eso había funcionado durante los 100.000 años que llevamos en este mundo y ha sido muy recientemente, en el siglo XX, cuando hemos empezado a cobrar conciencia del mundo como un ecosistema cerrado, como algo finito, como un conjunto de recursos que tendríamos que gestionar entre un conjunto de personas que somos la humanidad. Y esa visión sería un poco lo que llamaba este que se llama Kenneth Boulding, la nave espacial Tierra, ¿no? Entonces, habíamos pasado de funcionar como el cowboy que va por el oeste avanzando y conquistando territorio y aquello explorando un territorio infinito a la visión que tuvo el primer astronauta cuando salió de la Tierra y vio por primera vez que la Tierra era una bola azul en el centro del espacio y que ahí, en ese punto diminuto, nos encontrábamos todos. Entonces tendremos que gestionarlo para compartirlo y preservarlo para las generaciones futuras. Es un cambio de paradigma muy grande. Y esto, el planteamiento económico que hoy en día sigue imperando, o que ya va cambiando, ¿no? Pero se basa todavía en que vivimos en el salvaje oeste y que vamos descubriendo en ríos con el lecho del río lleno de oro y cogemos el oro y nos hacemos ricos de la noche a la mañana. Pero eso se agotó y al fin somos ya cerca de 10.000 millones de personas en el mundo. Sí, éramos 6.000, estamos camino de ser 10.000 millones de personas y tenemos que gestionar este mundo para vivir todos bien. Entonces, creo que ese es el cambio que tenemos que acompañar y que es un reto enorme. Entonces, yo creo que eso es un reto que no vamos a solucionar solamente en esta generación, pero
el trabajo que hagamos va a condicionar mucho y puede salvar mucho tiempo o retrasar muchísimo tiempo las generaciones futuras. Otra pregunta más, Martín. ¿Cómo podemos animarnos unos a otros a adoptar una forma de vida más austera, como estás apuntando, más humana y, por tanto, más sostenible? Bueno, hay muchísimos ejemplos. Yo animo a centrarnos en lo que verdaderamente es esencial, preguntarnos qué es lo que realmente nos hace feliz, centrarnos en las relaciones humanas, en lo sencillo y evitar el consumo excesivo, los viajes lejanos, no sé. Yo creo que cada cual puede hacer un poco su propia valoración y tampoco hay que llegar a ningún extremo. Es un poco, también es que es una cosa relativamente reciente. Yo muchas veces pienso cómo vivieron mis padres o sobre todo mis abuelos y no creo que estemos pidiendo nada demasiado raro. Pensemos un poco en cómo han vivido las generaciones anteriores a la nuestra y tratemos de parecernos un poco y de ser un poco consecuentes con el nuevo conocimiento que tenemos del entorno y de la fragilidad del mundo. Y no es más que eso. También pensar un poco en si nuestro estilo de vida podrían llevarlo a cabo toda la gente del mundo. Buscar un estilo de vida que podamos generalizar. Y además eso nos va a costar, porque si ahora estamos con la pandemia que no nos podemos mover de comunidad y estamos pensando en coger un avión en cuanto nos dejen e irnos a la otra punta del planeta. Sí. Bueno, yo te iba a decir que era más fácil todavía, que ahora que no nos podemos mover, pues nos hemos vuelto todos mucho más ecologistas. Sí. Y como tampoco se puede ir a tiendas ni nada, pues ¿qué estamos haciendo? Pues estamos yendo al campo, a hablar con uno, a hablar con otro, pues eso es. Sí que es verdad que poco a poco hemos introducido pequeños cambios, sí. Los barrios se ven más niños por la calle a horas que antes no se veían, ¿no? Y a horas buenas de aprovechar. Pues no tenemos más preguntas, se nos está agotando el tiempo. Vamos a poner en el chat la encuesta de evaluación para que la podáis ir rellenando y vamos a dejar unos minutillos. Martín, agradecerte de corazón, de verdad, este tiempo, la disponibilidad, la facilidad. Pues eso, lo fácil que nos lo has puesto para tenerte esta tarde con nosotros, por compartir tu conocimiento. Y bueno, no sé si quieres decir unas palabras de despedidas antes de que nos vayamos. Sí, nada, solamente agradeceros mucho la invitación y nada, y espero que haya sido por lo menos interesante para la gente que nos ha escuchado y poder poner un granito de arena en vuestro ciclo de webinar sobre los ODS y a ver si entre todos pues vamos un poco mejorando lo que tenemos. Pues muchísimas gracias y gracias también a todos los asistentes. En esta edición hemos tenido 30 inscritos y unas 15 personas habéis seguido la webinar de forma continuada durante toda la sesión. Os recordamos que en mayo vamos a tener la última de este ciclo. Vamos a tratar la producción y el consumo responsable, como hemos dicho antes, y el comercio justo, y lo anunciaremos próximamente, así que estaros atentos a las redes sociales. Despedimos aquí la emisión, dejamos un par de minutos ahora para rellenar quien quiera rellenar la encuesta que estamos poniendo en el chat. Nada, gracias de nuevo y nos vemos en mayo. Un abrazo. Gracias.